Bueno, un jueves negro en los mercados del mundo después de la decisión de Donald Trump de arancelar a todos los países, con lo cual el coletazo también terminó siendo para la Argentina. La Argentina, que, bueno, ya vamos a hablar de este tema, ¿no? Tiene un 10%. Hay países y regiones como la Unión Europea que han resultado mucho más perjudicados. Sí. China, ni hablar. Sí. Pero en el caso de la Argentina, recordemos, está negociando el gobierno de Milei y se asegura que habrá algún anuncio respecto de una rebaja o por lo menos aranceles ceros para decenas de productos que son claves. Hay 10 productos que concentran el 80% de las ventas hacia Estados Unidos. Esto podría ser anunciado, pero por ahora hay aranceles que impactan en la Argentina y esto también se ha traducido en los mercados. Bueno, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos un doble problema. Primero, el anuncio de Trump y los coletazos, y por otro lado, la falta de la firma, en definitiva, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual, fíjense cómo repercutió en nuestro mercado. Tanto las acciones como los bonos en la Argentina fueron en caída. El dólar blue, 5 pesos menos que el día de ayer. Ahí está interviniendo el Banco Central. Claro. Exacto, 1.310 pesos para la venta, termina cerrando. Y lo que pega un fuerte salto es el riesgo país. En algún momento tocó los 900 puntos acá en nuestro país y se terminó acomodando en 8,69. Claro, y esto, el tema riesgo país, complica los tiempos que quiere que se acorten el gobierno de Milei para terminar de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno. Toda esa vorágine se está dando en estos días y también la incertidumbre de qué efectos termina teniendo la guerra arancelaria de Trump contra todo el planeta prácticamente, ¿no? Bueno, está con nosotros Sergio Drukarov, pertenece a la dirección ejecutiva de la Cámara de Comercio de Córdoba, así que le agradecemos estar acá. Sergio? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo les impactó esta medida que ayer se anunciaba y que parece al mismo tiempo alivianarse hoy, ¿no? Con algunas noticias que llegan de último momento? La medida es sorpresiva para todos y creo que hay dos planos. Hay un plano en cómo le pega a la Argentina, que ustedes recién lo marcaban, los efectos indirectos que tiene esto en los mercados, en el riesgo país, en las tasas a las cuales el país se puede financiar. Y otro plano que tiene que ver en lo que va a generar en el resto del mundo, cómo va a reaccionar el resto del mundo en relación a estas tarifas que les van a aplicar, que como ustedes bien decían, para Argentina es una tarifa que si bien impacta, porque es de 10%, no es de las más altas, claro, es de las más bajas. Y estamos hablando de que Argentina para las exportaciones de Estados Unidos representa el 0,2% claro, de sus exportaciones. Es muy poco. Es probable que esto ayude a que cualquier planteo que esté en línea con morigerar o atemperar el efecto de estas medidas que pueda ser iniciado a nivel del Poder Ejecutivo argentino a través del presidente Milei pueda tener un poquito más de éxito, porque no es un impacto muy grande y porque históricamente Argentina tuvo déficits comerciales crónicos con Estados Unidos. Solo el año pasado, de muchos años, tuvo un superávit muy bajo de 600 millones de dólares. Ahora, Sergio, se habla de que tras esta guerra arancelaria de Trump, viene un proceso con inflación en el mundo, en la mayoría de los países, y con alguna recesión según la situación de cada país, ¿no? Esto, más allá de que si Argentina acuerda con Estados Unidos y demás, cuando pasa algo en el mundo, si el mundo se resfría, Argentina le agarra gripe, ¿no? ¿Qué puede pasar si esta situación se mantiene, que se va a mantener con la mayoría de los países? Hay varios planos y déjame ser en parte positivo en algunos aspectos. Puede haber un reordenamiento del abastecimiento de algunas materias primas en las cuales competimos con Estados Unidos. Algunos productos agrícolas que van a recibir algún tipo de perjuicio en otros mercados y en donde Argentina podría ser un país sustituto. En ese plano Argentina podría haberse beneficiado. Por ejemplo, ¿algún ejemplo tenés presente? Maíz, soja, los productos que forman parte de los commodities típicos tradicionales que exporta Argentina. Sí. Es una hipótesis, se tendría que sostener en el tiempo y estar en el marco de aranceles que toman los otros países en reacción a esta medida de Estados Unidos. Respecto al corto plazo, en lo inmediato va a tener efecto en el mercado financiero. Esta es una medida que no distingue entre insumos intermedios que se usan para fabricar productos en Estados Unidos respecto de bienes finales, con lo cual va a haber un efecto inflacionario en la economía de Estados Unidos. Lo que lee el mercado es que eso se va a traducir en mayores tasas de interés y que eso va a terminar en una recesión mundial, ¿no? Ese es un poco lo que está leyendo hoy el mercado. Hay que esperar a ver cuáles son las reacciones de los principales bloques comerciales, de la Unión Europea, de la propia China, que hasta ahora no tenemos ninguna noticia. Sí, exacto. 10% es el arancel dispuesto para la Argentina.
¿Cuánto era el arancel que se le imponía a los distintos productos que se están exportando para allá? ¿Hay mucha diferencia con este? Justo está detallado en el reporte, es muy interesante leer la orden ejecutiva, que es similar a un decreto. En el capítulo de Argentina se establece que Argentina le efectuaba un cobro de aranceles promedio a Estados Unidos del orden del 6,4%, mientras que ellos a nuestras exportaciones solo del 1,2%. Es decir, que en promedio había 5 puntos de diferencia. No parece ser una diferencia muy significativa, pero es uno de los fundamentos por los cuales se toma esta medida. La diferencia de aranceles en el tratamiento recíproco y un supuesto déficit comercial que, como les decía antes, es muy pequeño y fue solo el año pasado. Bien. Bueno, vamos a ver una imagen de Wertheim, del canciller, junto con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, el ideador de estos aranceles para todo el país. Claro. Y una frase que trae algo de alivio para la Argentina, ¿no? Vamos a resolver las diferencias, dijo Wertheim, el titular del Palacio de Relaciones Exteriores en la Argentina. En paralelo, el intento de Milei en el encuentro personal con Donald Trump terminar de acordar este posible anuncio de aranceles ceros o de rebaja arancelaria. Ahí está justamente el canciller argentino con el secretario de Comercio de Estados Unidos. Sí, es un adelanto, una previa de lo que va a ser la reunión de Milei. Si hubiera un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es a lo que apunta Milei, algo parecido a lo que tienen México y Canadá, que finalmente no resultaron afectados por estos aranceles después de los primeros anuncios. ¿Qué te parece que podría resultar para la Argentina? ¿Qué resultado podría tener? Bueno, ahí está el tema de nuestra pertenencia al bloque comercial del Mercosur y la posibilidad de ejercer este tipo de acuerdos comerciales con terceros países, ¿no? Ahí debería existir un diálogo al interior del Mercosur en donde esta sea una posibilidad que sea consensuada. Con lo cual ya se ha hablado, ya se ha de alguna manera había trascendido de que había diálogo al interior del bloque en torno a esto, pero llamándolo acuerdo preferencial, no del tamaño de un tratado de libre comercio, que es mucho más amplio, sino enfocado en algunos productos, algunos sectores, que son los de mayor volumen, como ustedes mencionaban, y en donde tendría sentido hacer un aprovechamiento conjunto de esas ventajas comerciales, pero no tendría el tamaño de un tratado de libre comercio por esta complejidad institucional. Y que debiera pasar por el Congreso en ese caso también, ¿no? Así que ese es otro inconveniente. Bueno, correcto. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a ustedes.